Buen día, seguimos con nuestro tema de clasificación de las grafías. Hoy vamos a trabajar algo que no podríamos decir no está dentro de la clasificación de las grafías, pero sí tiene que ver con los diptongos. Eh, ya habíamos visto lo que eran la clasificación de las grafías según sus vocales y según sus consonantes. Aquí vamos a trabajar un tema que está muy relacionado con la clasificación de las vocales y que tiene que ver con los diptongos. Recordemos que los diptongos, pues dentro de nuestro castellano, al igual que nuestro alfabeto griego, vamos a decir que los diptongos, como definición, es eso, son fonemas que se unifican en una sola y que tienen que ver con la pronunciación. Muchas de las veces, como que no captamos, digamos que es un diptongo, pero realmente el diptongo tiene que ver con la pronunciación este, de estas. Y es que si retomamos la misma palabra pronunciación, podemos ver en español que tenemos una sílaba, dos sílabas, tres sílabas y cuatro sílabas. Pero, ojo aquí, en el caso de esta palabra que es pronunciación, lo que le llamamos diptongo nosotros en castellano, pues es la unión de dos vocales en una sola sílaba. Por eso dice que son fonemas que se unifican. Estas dos vocales, como es IA y más A, se unifican y solamente se pronuncian en una sola sílaba. Y lo mismo vamos a encontrar en IO, ¿sí? Aquí. Entonces, estos se les llaman diptongos. Eso nosotros es lo que nos referimos dentro de nuestro lenguaje del español. Pero en griego, pues prácticamente estos diptongos que utilizamos en el castellano, en el español, pues prácticamente ya vienen desde el alfabeto griego o de la escritura fonética griega, porque si nos vamos a lo que realmente nos concierne en el tema, vamos a decir que los diptongos griegos se van a clasificar en dos cuestiones. Van a ser propios y van a ser impropios. ¿Qué van a ser los propios y qué van a ser los impropios? Bueno, en el caso de los propios van a estar conformados por vocal fuerte y vocal suave, que es lo que nosotros aquí visualizamos en nuestro español. Por eso les decía que esta clasificación de ocho diptongos que vamos a tener en griego, también los vamos a tener en castellano o en español. Y están determinados porque utilizan una vocal fuerte y una vocal suave. Entonces, lo que nos da a entender que nuestro pequeño, nuestra pe- nos recomienda estudiar estas ocho formas de diptongo que prácticamente se van a trasladar a lo que va a ser el alfabeto castellano. Y vamos a comenzar con el primer diptongo que es con el diptongo de ia, que ia en español o en la pronunciación de las palabras griegas, ia se va a pronunciar como e, como por ejemplo, aquí nosotros, si nosotros lo leemos tal como sin pronunciar el diptongo, podemos decir aimatos, pero realmente no se pronuncia aimatos. Aun cuando la vocal tenga un acento, aquí le voy a poner un espíritu porque se me pasó aquí por colocarle un espíritu. Este, recuerden que bueno, no hemos visto todavía el tema de los espíritus, pero cuando tenemos una palabra que inicie con dos vocales, como en este caso que es un diptongo, la segunda vocal va a comenzar con espíritu y si lleva acento, pues ya llevará el acento también. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita lo que nos refiere es con los diptongos. Y entonces les decía que IA, ahí, se va a pronunciar como E. En el caso de aimatos, no se va a hacer aimatos, va a ser hematos. ¿Por qué? Porque ahí se pronuncia como E. Y entonces vamos a leer la palabra en griego como hematos. ¿Sí? Eso va a ser para el caso del diptongo de ai. Y por otro lado vamos a tener el diptongo AU, y que va a tener exactamente ese fonema de AU anteconsonante. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si es anteconsonante, pues va a tener esa pronunciación, pero si es ante una vocal, eh,
entonces va a tener solamente la consideración que se está marcando. Entonces, si es ante una vocal, pues va a tener la representación de A ante una vocal. Y en este caso tenemos el ejemplo de nautes eh, que tenemos aquí. Tenemos el diptongo y entonces esto se pronuncia tal cual, nautes. ¿Sí? Entonces, ahí está la representación de nautes. Vamos a tener el diptongo EI, que en el caso del diptongo EI se va a pronunciar como I, al igual que el ejemplo que tenemos. Entonces, si encontramos un diptongo que es EI, se pronuncia solamente I. Ejemplo, tenemos ICOSI. Entonces, aquí si se dan cuenta tenemos EI, tenemos ICOSI. Aquí también le voy a poner un pequeño espíritu porque realmente se me pasó. Entonces, ICOSI y se lee ICOSI, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, no estamos considerando la E ya en la pronunciación, solamente consideramos la E, o lo que va a ser iota, ¿no? En el lenguaje griego. Y vamos a encontrar también EU, que EU va a tener, al igual que AI, aquí hay que considerarlo también, AI tiene representación en la pronunciación de E, y en el diptongo EI va a tener la representación de E igual. Solo cuando vaya antes de una consonante va a tener el sonido de EU, como por ejemplo, tenemos EU, ¿sí? Aquí. Y entonces tenemos EU. Entonces si tenemos aquí EU, pues solamente va a pasar como EU. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a RO. Y entonces se va a leer neurón. Por otro lado, vamos a encontrar también el diptongo OI, y que va a tener representación de o una pronunciación de ejemplos. Tenemos aquí el diptongo, pero se pronuncia como E, y entonces la vamos a pronunciar como ecos, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que tiene ecos. Por último, bueno, no por último, sino en un siguiente diptongo vamos a encontrar OU, que tiene la representación de U. Por ejemplo, tenemos BOUS, lo podríamos leer así, pero realmente su pronunciación es BUS. ¿Por qué? Porque tenemos el diptongo OU, ¿sí? Aquí sí, tenemos el otro diptongo que es UI, que simplemente se representa U. Esta representación de Y prácticamente es conjunta con la iota, pues tienen una representación de I. Y ahora sí, por último, vamos a encontrar a eta con Y, y que nos va a dar una representación de U. Y eso solamente. Bueno, estos van a ser con respecto a los diptongos propios, que van a estar conformados por una vocal fuerte y una vocal suave. Por otro lado, vamos a encontrarnos con los impropios, que en el caso de los impropios están determinados por tres, o más bien son tres, pero estas consideraciones tienen que ver con la particularidad de que están integrados con alfa, con eta y con omega. Pero ¿qué van a tener estas cuestiones? Bueno, aquí la cuestión es que van a estar suscritas o escritas este, con iota. ¿Sí? Aquí tenemos a iota. Van a estar acompañados, pero también pueden estar en mayúsculas o en minúsculas. Y es que en este aspecto de los impropios no es complejo, pero tampoco tienen mucho significado, como es el caso de los diptongos propios, porque estos prácticamente pasan al español directamente, tal como los estamos visualizando. Este, pero en el caso de los impropios, pues vamos a entender como un diptongo cuando encontremos esta representación de alfa con un pequeño puntito por debajo. Eso representa que es un diptongo.
o bien encontremos en mayúscula a alfa e iota juntos, este, dentro de una palabra, o al inicio de una palabra, y también encontremos a eta con este puntito que les decía que eso los va a identificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, alfa e iota, pues no hay tanto problema porque así los vamos a identificar. Y que están relacionados, por ejemplo, acá en el primer diptongo de los propios, solamente que es con mayúscula, ¿sí? Van al inicio de una palabra. Al igual que eta con iota, y de nuevo otra vez cuenta nos encontramos a omega con como diptongo. ¿Por qué? Porque aquí en el caso de omega sí es importante junto con el caso de eta, porque recordemos que son vocales dobles y ahí sí podemos entenderlos. En el caso de alfa ahí sí es un poco más complejo y depende de la contextualización, ¿no? Y por último vamos a encontrar a omega con mayúscula y con iota minúscula. Y esos prácticamente, van a ser los impropios, pero bueno, eso ya requiere de un poco más de estudio, pero en sí los diptongos que vamos a estar utilizando, pues van a ser estos 8, porque en las transliteraciones los vamos a ocupar de una manera, digamos que diferida, ¿no? Entonces, o más bien muy probable. Entonces, pues eso sería todo y nos estaremos viendo en alguna otra sesión.